Padre, te damos gracias por este tiempo hermoso, Señor, que hemos compartido de alabanza. Y gracias te damos ahora, Padre, porque vamos a compartir la Biblia, vamos a compartir, Señor, lo que vos tenés para nosotros en el día de hoy. Te pedimos que tu Espíritu, Señor, nos enseñe a cada uno conforme a la necesidad que venimos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Hola, 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 hola. Ahí sí. Muy bien, el tema entonces en esta mañana es la obediencia de Jesús. Y estamos hoy congregados en este lugar por la obediencia de Jesús. Estamos hoy recordando la cena del Señor justamente por la obediencia del Señor Jesús. Y ser obedientes es todo un tema, ¿no? Los chicos ya se fueron, pero por lo general, ¿cuánto cuesta que un chico sea obediente? Aquellos que fuimos padres, hubo una época en las cuales uno le decía hace esto y no lo hacían, o hace esto y ponían excusas, y realmente es difícil, ¿no? Para los chicos obedecer. ¿Cuántas veces vemos esos berrinches que hasta que no se hace lo que él quiere, no para? Ahora, no es solo para los chicos el tema de la obediencia. No es solo para los chicos. Nosotros también. A nosotros también nos cuesta mucho obedecer. Nos cuesta mucho obedecer normas que están establecidas. De pronto tengo que parar en el semáforo, tengo que cruzar por la senda peatonal. ¿Y cuántas veces queremos ganar tiempo y cruzamos por donde no debemos? Tenemos que obedecer y pagar nuestros impuestos. Y a veces también estamos gambeteando esas obligaciones que hablan de la obediencia. Y en el campo espiritual, en el campo de la vida cristiana, la obediencia también es un problema serio. Ahora, cuando leemos el Antiguo Testamento, allí nos podemos dar cuenta que fue la causa por la cual incontables veces Dios tuvo que disciplinar a su pueblo. ¿Por qué? Porque no obedecían lo que Dios les decía, las cosas que Dios establecía para ellos. Entonces vemos que allí también fue un tema tremendo, el tema de la obediencia. En cambio, cuando vamos a Jesús, vemos que Él fue obediente, dice, y hasta tal punto que se negó completamente a sí mismo. El pasaje que hoy leyó Lidia. Fue expuesto a calumnia, a injurias, a burla, a traición, a soledad, a desamparo, pero sin embargo, Él fue obediente. Y podemos leer nuevamente ahí en Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Es la lista para los que pasan los versículos. Me lo olvidé ahora. Filipenses capítulo 2, versículo 8, que dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se hizo hombre como cada uno de nosotros. Y dice que allí se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La peor muerte, la peor muerte. Es por eso que decíamos que si hoy estamos acá, es porque Él fue obediente, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La definición de esta palabra obediencia es acatar la voluntad de la persona que manda. Cuando estamos trabajando, tenemos que acatar la autoridad de aquel que está sobre uno. Uno tiene que acatar esa voluntad. Es también obedecer las normas que están impuestas por la ley. Ahora Jesús nos dio el ejemplo máximo de obediencia al someterse a la voluntad del Padre y al negarse a sí mismo. Y la obediencia cristiana, la obediencia de cada uno de nosotros, es honrar y respetar la autoridad de Dios, hacer lo que Él nos pide, porque Él está por sobre nosotros. Él tiene la autoridad. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que obedecer.
Y deberíamos ser obedientes al Padre tal como lo fue el Señor Jesús. Y Jesús fue obediente para cumplir la misión que el Padre le había encomendado. Ahora, ¿cuál era esa misión? Podemos ver allí en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 16. Ya está proyectado, dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuál era la misión que él tenía que cumplir? ¿Cuál era la misión que Dios le había dado? Reconciliar al hombre con Dios. Y el Padre quiso que Jesús sea el instrumento de la reconciliación. Es por eso que ahí en Colosenses 1, 19 y 20, Colosenses 1, 19 y 20, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La misión reconciliar. Jesucristo tenía que ser el instrumento de la reconciliación. Y el versículo dice: por cuanto esto agradó al Padre. Esta era la voluntad de Dios. Mediante la sangre de Jesús, reconciliar al hombre con Dios. Para nosotros inexplicable. Enviar a su propio Hijo para que Él fuera el medio de la reconciliación. Y Jesús cumplió fielmente la misión que el Padre le había encomendado: dar su vida, derramar su sangre en la cruz para limpiarnos a nosotros de todo pecado y así satisfacer la ley del Señor. En 1 Corintios ahora 15, versículo 3 y 4, dice 1 Corintios 15, versículo 3 y versículo 4: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ya estaba en el propósito de Dios. Y cuando dice conforme a las Escrituras, es conforme a lo que ya había sido escrito en el Antiguo Testamento, donde ya se hablaba de que Jesús iba a entregar su vida por nosotros. Y la obediencia del Señor fue a tal punto que se negó completamente a sí mismo, siendo sometido, como decíamos antes, a la burla, al tormento, a la traición, al desamparo. Ahora, Hebreos nos dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora, no es que el Señor necesitara aprender a obedecer. Él era perfecto. Él es Dios. Sino que tuvo que pasar por esas experiencias. Lo mismo que pasó por la tentación. No es que Él tenía concupiscencia en Él y por eso fue tentado, no. Pero tuvo que pasar por todos esos padecimientos para ser entonces el instrumento de nuestra justificación. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 19, Romanos 5, 19, dice la palabra: porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Los muchos que acepten a este Jesús como el medio, como el único medio de justificación. Entonces vemos que la obediencia de Jesús fue completa. Se entregó de lleno a cumplir y a llevar a cabo la voluntad del Padre. La obediencia de todo aquel
cada uno de nosotros que se considere discípulo de Jesús debe ser la misma, o al menos debemos apuntar a que sea la misma. Ahora, ¿qué características tenía esta obediencia del Señor Jesús? Vamos a ver la primera, y una es que vino para cumplir la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. Juan capítulo 6, versículo 37 al 40. ¿Ya lo tenemos? Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y aquel que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Vemos acá que una de las características es la obediencia a la voluntad del Padre. Y acá en el versículo nos dice: esta es la voluntad del Padre, y por eso Él me envió. Que nadie, dice, se pierda, que todo lo que Él me dio, todo eso, dice, yo lo resucite en el día postrero. Por esta voluntad, dice el Señor, Él me ha enviado. Y el Señor tuvo muy en claro cuál era la misión que el Padre le había dado. Él tenía que caminar por este mundo mostrando el amor de Dios a la humanidad. Y lo hizo. Cuando leemos los evangelios, lo vemos a Jesús recorriendo las distintas ciudades, llevando el nombre de Dios, llevando el amor de Dios. Tenía que formar un grupo de discípulos, un grupo de apóstoles, y encaminarlos en la doctrina, y lo hizo. Tenía que predicar el evangelio del reino, y Jesús se dedicó, cuando comenzó su ministerio público, a predicar el evangelio del reino. Tenía que morir en la cruz, y lo hizo. Tenía que resucitar y ministrar luego a sus discípulos, y Él también lo hizo. Y tenía que ascender a los cielos para tomar toda autoridad donde hoy Él está, y un día ha de volver. Él tenía muy en claro cuál era la voluntad del Padre para su vida. Ahora nosotros seres humanos, muchas veces no tenemos muy en claro cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Quizás podemos pensar formar una familia, trabajar, ganar dinero, tener éxito, gozar de las comodidades que la vida nos puede dar, pero todo eso es secundario cuando nos damos cuenta que lo único realmente importante es mirar a Dios y hacer su voluntad. Salomón dijo en Eclesiastés 12:13, si quieren léanlo, pues va a costar encontrar ese libro. Dice Salomón Eclesiastés 12:13. Salomón lo escribió. Dice: el fin de todo el discurso oído es este, ya terminando el libro, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Todo lo demás es secundario. Lo primero del hombre es temer a Dios, es obedecer a Dios, porque esto realmente es el todo en la vida del hombre. Y así como Jesucristo tuvo como lo más importante salvarnos de la condenación eterna, el propósito de nuestras vidas tiene que ser cuidar la salvación que Él nos ha dado. No cuidar por el temor de que la vamos a perder, sino cuidar en sentido de gratitud a Dios por lo que a Él le costó nuestra salvación, en ese sentido. Y cooperar también para que otros puedan tener la misma salvación que nosotros tenemos, que puedan ser salvos. Y es por eso que debemos tomar conciencia que hemos nacido de nuevo para cumplir la voluntad del Padre.
Y parte de esa voluntad, así como Él vino para darnos vida, es que nosotros seamos ahora los instrumentos que Dios usa para llevar este mensaje que trae vida y vida eterna a aquel que no la tiene. Una segunda característica de la obediencia de Jesús es que no busca hacer su propia voluntad. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30. Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y aquí vemos que Jesús dice: yo no hago nada sin antes consultarlo al Padre, sin antes estar de acuerdo lo que voy a hacer con la voluntad del Padre. Veníamos estudiando en algunos de los temas anteriores la oración de Jesús y nos asombrábamos de cómo a cada instante, a cada paso, ante cada decisión importante, Él buscaba al Padre en oración. ¿Por qué? Porque lo que Él hacía tenía que estar en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Vemos entonces que la norma de la vida de Jesús fue buscar la voluntad del Padre. Él lo había enviado a esta tierra y Él se dedicó a poner en obra el propósito por el cual lo envió a esta tierra. Y aprendió obediencia cuando era pequeño de sus padres, sirvió a su prójimo como Dios le demandaba, sanando, salvando, alimentando, dando vida al pueblo. Y allí estaba el Señor, cumpliendo el propósito de Dios. Para nosotros también, hombres y mujeres, nos es difícil muchas veces separar lo que es trascendente de lo que es temporal. Crecemos, nos educamos, formamos una familia, tenemos hijos, pero cuando llega el momento en el cual nos encontramos con Cristo, ahí la vida cambia. Y ahí nos damos cuenta que tenemos que cumplir con otros propósitos, y es el propósito de Dios. Y a partir de ese momento es que comenzamos a conocer y tenemos que comenzar a buscar la voluntad de Dios para nuestra vida. Si ya el Señor te encontró teniendo una familia, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere ahora en esta edad mía con mi familia? Si todavía no la formaste, ¿qué familia quiere Dios que yo forme? Si tenés hijos, ¿cómo Dios quiere que yo eduque a mis hijos? Buscar en cada cosa que emprendemos la voluntad de Dios. Y cada cristiano, cada hijo de Dios, tiene una tarea que cumplir dentro de la iglesia del Señor. Y esta debe ser descubierta en base a los dones y talentos que cada uno tiene. Todos tienen dones. No hay nadie que no tenga un don. La Biblia dice que cuando creíste, el Espíritu Santo entró en vos, ya Dios te dio un don. Todos tienen ya capacidades que las tienen innatas desde cuando nacieron. Ahora las pueden potenciar con la gracia de Dios en sus vidas. Entonces todos tenemos algo para hacer. Y me gusta que en este tiempo, bueno, hay distintos hermanos que ya se han comprometido con esa lista que tenemos abajo, de ver qué voy a hacer yo. Ahora tuvimos que parar con la mesa de oración hasta que no arranquen, no terminen el piso, pero bueno, ya hay gente interesada. Hay otras cosas que hacer. Y es lindo que cada uno pueda ir descubriendo. Y si no, tenemos que hacer como el apóstol Pablo hizo cuando el Señor lo llamó. Leemos allí en Hechos capítulo 9, versículo 6. Hechos 9, 6. Y dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Si todavía no estás involucrado en ninguna actividad, en esta mañana tenés que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios te va a mostrar. Dios te va a mostrar. En base a tus habilidades, en base a lo que te gusta hacer, Dios te va a mostrar una tarea para que vos puedas servirle a Él y de esa manera estar cumpliendo su voluntad. Otra de las características de la obediencia de Jesús es cumplir
la voluntad del Padre. Antes era no buscar su propia voluntad, ahora es cumplir la voluntad del Padre. En Juan capítulo 4, versículo 31. Juan 4, 31. Dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Yo cuando leí me reía. Para ellos, bueno, pobre, nosotros hoy nos reímos, pero si hubiéramos estado ahí, hubiéramos dicho lo mismo. ¿Le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Todavía no había terminado la obra. Dice: mi comida es esa, que haga todo lo que Él me envió y que termine la obra que Él me envió. Comer, por supuesto, es una de las necesidades básicas de la vida. Algunos comemos más, otros comemos menos, pero es importante comer. Ahora, no es que Jesús le está diciendo que no era necesario comer. Él está utilizando esta figura para decir que hacer la voluntad del Padre es tan o aún más importante que la comida física. Él está diciendo que lo que Él realmente necesita hacer es hacer la voluntad del Padre en este sentido. ¿Y por qué Él decía esto? Porque hacer esa voluntad implicaba de que muchas personas en su tiempo y luego iban a conocer el camino hacia la verdad, iban a conocer la forma de llegar a tener vida eterna. Ahora nosotros debemos entender también que cumplir con la voluntad de Dios debe ser también muy importante para nosotros, y pensar de qué manera consideramos el evangelismo y la edificación de aquellas personas que se acercan a Dios son importantes para nosotros. Es importante que otra persona conozca a Cristo. Para el Señor lo fue. Para el Señor lo fue. Por eso vino, por eso murió, por eso padeció, porque fue lo más importante. Y en el orden de nuestras prioridades debe estar cumplir con esa gran comisión que cuando Él se fue, le encargó a los discípulos y a través de ellos a su iglesia, a cada uno de los que estamos acá. Entonces, todo discípulo de Jesús debe tener como primer prioridad cumplir con esta voluntad de Dios. Una cuarta característica es que fue capaz de renunciar a lo que él deseaba por hacer lo que Dios quería. Y leemos en Lucas 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La oración, como veníamos aprendiendo, es una disciplina espiritual que nos acerca a Dios y por lo tanto nos brinda la fortaleza para enfrentar y salir airiosos de la tentación, y también activa en nosotros la templanza y el dominio propio para todos los quehaceres de nuestra vida. Y vemos que acá en el Monte de los Olivos Jesús se presentó ante el Padre en oración. Llevaba poco tiempo ya para que culminara la obra que Él había venido a realizar, y Él le dice que no sea como yo quiero, sino como tú. Y Él le pregunta si hay otra manera, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y no es que Jesús tenía temor a morir, temor al sufrimiento como parte humana, seguramente que iba a afectar todo eso. Pero lo peor que Jesús iba a pasar en ese momento es que cuando estuviera colgado en esa cruz, iba a estar desamparado.
Iba a estar rechazado por el Padre porque cuando estaba cargando los pecados, Dios no puede tener comunión con el pecado y Jesús estaba cargando el pecado de la humanidad y estaba siendo despreciado por la humanidad que lo llevaba a esa cruz. Y suspendido en ese lugar iba a tener ese desamparo tremendo. Y Jesús le dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque sabía que esa copa representaba la ira de Dios. Y esa ira de Dios iba a estar sobre él en ese instante. Pero él dice, no sea como yo quiero, sino como vos querés. Es decir, que renunció a las comodidades que él podía tener por ser Dios, como leíamos en Filipenses. Y aceptó eso. Aceptó tener que pasar por ese momento de ira de Dios. No somos nosotros siempre capaces de renunciar a las comodidades de esta vida para cumplir con la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces te habrás quedado el jueves mirando la novela en vez de venir acá, que es la voluntad del Padre? ¿Cuántas veces quizás tuviste que hacer algo para Dios y lo dejaste a un costado porque no estuviste dispuesto a renunciar a eso que te impedía hacer la voluntad del Señor? Y es muy claro el llamado que el Señor le hace a los discípulos. Dice allí la palabra, se los leo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Debemos ser capaces de renunciar a aquellas cosas que son nuestra comodidad, que son nuestros placeres, por hacer la voluntad de nuestro Padre. Y una característica más de la obediencia del Señor es que se niega a sí mismo y obedece hasta la muerte. Allí en el pasaje que hemos leído antes, en Filipenses capítulo 2, versículo 5, Filipenses 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, cuando vino a este mundo, dejó su posición gloriosa, dejó su posición de comodidad, dejó su posición de honor, no renunció a su deidad, siguió siendo Dios, pero se humilló a tomar el cuerpo humano y como cuerpo humano allí padecer lo que padeció. Y no dejó su deidad porque claramente en el ministerio de Jesús se pudo ver cómo Él calmó a la tempestad, cómo pudo multiplicar los panes, cómo sanó a enfermos, cómo levantó a leprosos, cómo dio vista a los ciegos, cómo resucitó muertos. El único que lo podía hacer es Dios. Y Él lo hizo porque Él es Dios. Pero dice que fue hecho semejante a los hombres. Ya el hecho de ser un hombre era humillarse. Era humillarse. Y más aún, dice el pasaje, que llegó hasta lo máximo. Hasta lo máximo. Entregar su vida para morir de la peor muerte, la muerte de cruz. Y vemos que los verbos que utiliza en este pasaje dicen, no estimó el ser igual a Dios, no tuvo ambición, no tuvo vanidad, fue humilde, fue humilde. Dice, sino que se despojó a sí mismo, fue compasivo con cada uno de nosotros, al desechar la gloria que Él disfrutaba y para darnos a nosotros eternidad. Tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, demostró la bondad hacia la humanidad, vino a hacerse hombre para salvarnos, para ser ese Cordero perfecto, y estando en la condición de hombre se
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia del Señor ha sido por amor a cada uno de nosotros. Y esa obediencia ha derramado, como dice Pablo, ese amor en cada una de nuestras vidas para que nosotros podamos ser agradecidos con el Señor. El temor al Señor es ese respeto que nos lleva a obedecerle. A veces se confunde con el miedo es el miedo al infierno, el miedo a la perdición eterna, pero el temor a Dios nace en el agradecimiento de un corazón conquistado por el Señor. Entonces, si amamos a Dios, le vamos a obedecer con gusto. Y realmente eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Y para el progreso del Evangelio, ¿cuánta falta hace? ¿Cuánta falta hace? Que amemos al Señor de esa forma, para que podamos cumplir su voluntad aquí en la tierra, como Él lo ha dispuesto. Jesús nos enseña en los Evangelios la virtud de la obediencia, y lo enseña con su propio ejemplo. Y las características que hemos mencionado en esta mañana, es que Jesús está consciente de lo que Él ha venido a hacer a este mundo, que era la voluntad del Padre. Nos dice también que Él no vino a buscar su propia voluntad, que su primera necesidad era cumplir lo que el Padre le había dicho, que es capaz de renunciar a su posición gloriosa para venir a ser uno más de nosotros. Nos dice que se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y tales características deben ser nuestro modelo. Tenemos que mirar a Jesús y mirándolo a Él, tratar de que esas características de la obediencia de Jesús se puedan reflejar en cada una de nuestras vidas. Amén. Señor, te damos gracias por este ejemplo tremendo en la vida de Jesús. Gracias, Señor, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor, porque Él cumplió lo que vos le habías encomendado. Y, Señor, somos tus hijos. Tú viniste a nuestras vidas un día, nos mostraste la necesidad que teníamos, nos hiciste reconocer que éramos pecadores, hombres y mujeres perdidos, y por tu amor y misericordia, Señor, nos cautivaste con tu amor. Y nos hiciste, Señor, hijos e hijas tuyas. Oh Padre, ese día ha comenzado para nosotros la búsqueda de tu voluntad para nuestra vida. Y Señor, hay cosas que ya están escritas y que están muy claras y que a veces tampoco las respetamos. Y pedimos, Señor, que por amor a ti, en agradecimiento, podamos hacer tu voluntad. Y en aquellas cosas, Señor...